Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy que nos permitirá tener un recorrido de cómo nuestro país ha evolucionado y en qué hemos pecado en cuanto a una verdadera planificación. Que hay quienes dicen se tuvo con mucha precisión en la administración de Villeda Morales, en algunos regímenes militares, pero después hemos perdido el horizonte. ¿En qué hemos fallado? ¿Por qué los errores y por qué los seguimos repitiendo? El doctor Henry Rodríguez Corea, docente universitario, investigador en el área económica financiera, y el licenciado Juan Humansor, que es el jefe de investigaciones económicas del observatorio. Del observatorio de la universidad. Bienvenidos a ambos. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quiero arrancar con las atenciones puntuales que hemos tenido desde el primer censo que lo registramos como oficial, 1887. Sí. No teníamos ni 400,000 habitantes en el país, 331,000. Y cómo fuimos en los procesos de planificación hasta llegar a esta nueva etapa democrática de Honduras en el 80 y los errores cometidos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias. Sí, este es un año de elecciones. Siempre trae esperanza porque creemos que los cambios pueden ayudarnos a mejorar el país. Un país que no avanza. Caminamos muy lento, estamos estancados y ponemos un gobierno para que administre la cosa pública y sobre todo genere bienestar para la población, cosa que no es fácil porque en Honduras nacen 430 ciudadanos y ciudadanas todos los días. Este año vamos a tener aproximadamente unos 160,000 nuevos hondureños que vienen empujando porque van a necesitar camas en los hospitales, medicinas, atención médica, escuelas, y a medida vayan creciendo oportunidades de trabajo. Y aquí vemos que ese primer censo, un gran trabajo que hizo Antonio Revallejo, nos dice que en 1887 apenas teníamos 332,000 habitantes. Luego, que la parte más poblada de Honduras era Choluteca, Tegucigalpa, porque era el periodo donde estaban trasladando la capital de Comayagua hacia Tegucigalpa, Comayagua y Copán. La costa norte todavía no estaba desarrollada. Y luego, para 1950, que se hace un nuevo censo, ya esta población ya se había multiplicado por 4. Y así vamos avanzando. Cuando entramos a este periodo continuado de democracia, que es lo que nosotros hemos analizado en este estudio, de 1982 a 2025, ya teníamos 4 millones de habitantes. Luego, para 1995 ya estábamos en 5 millones. En este año ya se duplicó, pasó de 5 a 10. Y está proyectado que para 2030 ya vamos a estar llegando casi a los 11. Es decir, que en 45 años promedio, la población hondureña se duplicó. Se duplicó. Y entonces, ese es un problema, porque la economía no genera todas las capacidades que demanda esta población. Luego vamos a ver aquí algunas cosas interesantes como que se ha ido evolucionando, la educación ha ido mejorando, pero hemos descuidado un tanto la parte técnica, ¿no? Por eso es que tenemos debilidades. Cuando decimos que hay desempleo, que hay hondureños que necesitan trabajar, pero cuando buscamos mano de obra especializada para hacer algunas cosas que requieren cierto expertise, no la encontramos. Entonces, ese es el gran reto que tenemos, cómo generar oportunidades para toda esta población. Juan, buenas noches. ¿En qué hemos fallado? ¿Dónde han estado los quiebres para tener en estas últimas 4 décadas y media, que es el análisis que traen los estudios de economía de la Academia Hondureña, tantos hierros, tantos fallos, que si vemos en este mismo periodo en vecinos, y cuando hablamos de vecinos, quiero partir de las experiencias de Costa Rica. Aquí se insiste que para qué comparar, que ese es un error, pero ese puede ser un termómetro que nos mida a los hondureños
porque ellos sí han podido y nosotros no. Y si queremos en una similitud de economías en los 80, Guatemala, hoy con mucha más población, ya casi cercano a los 20 millones de habitantes, casi el doble nuestro, pero una economía mucho más robusta y una población con predominio en muchas áreas indígenas. Y nos llevan años luz en muchas cosas. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Sí, el problema es que nos hemos estado enfocando pues digamos, en comportamiento de las variables económicas. O sea, que tenemos crecimiento económico, a pesar de que no es el crecimiento que nosotros queremos, estamos focalizando, vamos a ver, políticas que no están atacando los problemas estructurales. O sea, y en esa primera gráfica que estamos mostrando, pues entonces este crecimiento económico está de acuerdo al crecimiento poblacional. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Por eso, ¿qué es lo que pasa? Estamos creciendo de manera, decía un economista, exponencial la población. Sin embargo, las variables económicas no están creciendo de la misma forma. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que se está haciendo es, se está generando más pobreza, podemos decir. La planificación probablemente no está tomando en cuenta este crecimiento poblacional, cómo poder nosotros, por eso es que el desempleo sí, es, y si no tomamos no cambiamos el rumbo a la planificación, a las propuestas de política que tomen en cuenta el comportamiento de la población, vamos a seguir teniendo problemas estructurales de empleo. Estar apegados a que el Estado sea el gran generador de empleo, ¿qué tanto daño nos ha hecho? Porque ahora la tendencia en los países modernos es darle la apertura, darle las herramientas al sector privado, que históricamente ha mostrado mejor manejo de los recursos para volver más efectivo el proceso de inversión. ¿Qué tanto se falló, Juan, por ejemplo, si revisamos ahora el haber suprimido la Secretaría de Planificación, la famosa SECPLAN? Vamos a ver, o sea, eso de esperar que el gobierno genere el empleo, o sea, es algo erróneo. ¿Por qué? Porque la mayoría del empleo en nuestro país y en la mayoría de las economías lo genera el sector privado. Entonces, el gobierno no tiene la capacidad para emplear más personas de la fuerza laboral. Entonces, ¿qué pasa? En la medida el gobierno y el sector privado pueden sentarse, incluso nosotros nos incluimos ahí, la academia, nos sentamos y hacemos políticas para que atacar de forma estructural el mercado laboral, ¿ya? O sea, dejando esa idea de que el gobierno tiene que generar empleo. No, el generador, el impulsador de empleo en el país es el sector privado. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? Usted habla de un tema importante, la planificación. No tenemos la suficiente planificación. Yo pienso que es que no se le ha dado la importancia que requiere la planificación en el país, porque cualquier cosa, o sea, mi casa, si yo no planifico, voy a desbordarme. Más un país, pues es necesario que se planifique, se sienten y se coloquen en prioridad. Hay que priorizar, pero para eso no es que se van a sentar o nos vamos a sentar y con base a lo que nosotros creemos o con base a lo que nosotros sentimos vamos a planificar. No, tenemos que planificar sobre una base sólida, estadística. Y nosotros en la universidad tenemos los suficientes datos estadísticos de empresas, situación empresarial, situación de los hogares, que podría servir como un recurso para poder darle una línea a la planificación. Sí, doctor. Nos gustaría ver la siguiente. Sí, pasamos a la siguiente gráfica para tener el análisis y revisar cómo en los gobiernos estamos en una revisión del retorno al orden constitucional del 82 a hoy. Esta gráfica es muy elocuente, nos presenta algunas cosas interesantes. El crecimiento económico de cada uno de los gobiernos. ¿Qué se ha hecho aquí? Se sumaron el crecimiento de los 4 años de cada gobierno y luego se sacó el promedio. Las barras que tenemos ahí lo que nos dice es cuánto creció de manera acumulada cada uno de los gobiernos. Hemos tenido 11 gobiernos, 5 liberales, 5 nacionalistas
y ahora tenemos A Libre. a Libre. ¿Qué podemos distinguir aquí? Que se ven algunas barras donde hay problemas, producto de algunas crisis, como la primera, por ejemplo, que es donde se da esa transición de los golpes de Estado a la democracia. Ahí hubo problemas de adaptación. Luego está con Carlos Flores, el 98, el impacto del huracán Mitch. Igual ocurre con la COVID-19 en el segundo gobierno de Juan Orlando Hernández. Pero si luego vemos las otras 6 gráficas, vemos que tienen un comportamiento muy parecido, que andan entre 14 y 15%. Hay una de Ricardo Maduro ahí que es la gran diferencia, la administración de Maduro y hoy. Sí, pero después vemos que todas se mantienen y abajo está la línea oscura, esa línea continua abajo, que es el promedio de cada uno de los gobiernos. Fíjese, si lo vemos detalladamente, todos, ningún, con excepción de Maduro, pasó el 4%. De ahí, ningún gobierno ha logrado en promedio sobrepasar el 4% de tasa de crecimiento. ¿Qué tuvo Maduro para sobreponer a un crecimiento que fue arriba del 5%? Aquí, dentro de este periodo, se dan cosas interesantes. Maduro, recuerda que entramos a la iniciativa de los países altamente endeudados y empezaron a condonar la deuda. El beneficio que trajo la condonación de la deuda que se empezó a trabajar en los 90, ¿verdad? Que fue todo un proceso, porque se analizaron los países para ver si calificaban y ahí se aprovechó. Y luego tenemos el granito de los 90 del gobierno de Callejas, que es cuando se implanta el modelo neoliberal, que viene a cambiar totalmente la economía hondureña. Es la cuna de la devaluación, ahí surge la devaluación. Entra una reforma estructural muy fuerte a la economía hondureña, hay una ley de modernización, se cambia la estructura de producción de energía eléctrica, abandonamos la energía hidráulica y preferíamos la térmica. O sea, todos estos cambios que nos viene a poner ese modelo neoliberal desde los años 90 van a impactar en ese crecimiento. Luego aquí lo que tenemos claramente es un problema de gestión. Ya lo vamos a comprobar en las siguientes diapositivas. Un problema de gestión donde, por desgracia, de los 11 gobiernos que hemos tenido, ninguno ha encontrado un verdadero camino hacia el desarrollo. Todos hacen lo mismo, una manera muy tradicional de gobernar, basados en la improvisación, en atender la coyuntura y atajar las crisis que se van presentando. Con una planificación sectorial, ministerial muy limitada, donde cada ministro anda haciendo sus cosas, los que no han resultado suficientes. Ello nos demuestra de manera clara la falta y esa ausencia que hemos tenido de un plan rector de planificación, de un plan de país. Es decir, reina la improvisación, es el reflejo de estos niveles de crecimiento de los últimos 45 años. Sí, mire, todos los gobiernos hacen lo mismo. Todos los gobiernos, las cifras son claras, prácticamente todos hacen lo mismo, improvisan, tienen los recursos del presupuesto y no los han sabido utilizar, que es lo que queremos ver ahora. Sí, me decía algo. Sí, hay algo interesante en ese gráfico. O sea, si miramos, hay como que venimos en procesos de, comenzamos en el primera barra, vamos para arriba. O sea, es un proceso de expansión económica. Sin embargo, la expansión no es sostenida, ¿ya? Obviamente en el periodo de Carlos Flores pues fuimos atacados por un fenómeno climatológico y parte también lo que mencionó Henry y también de que venimos en un proceso de recuperación. El gobierno de Maduro presenta muy buenas cifras, pero son cifras que vienen atrás, que vienen de un proceso como un envión, ¿verdad? De una recuperación económica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No estamos logrando sostener como decir, este envión. Caemos por fenómenos climatológicos, por crisis política y al año siguiente vamos, como nos estamos recuperando, pero no nos mantenemos. ¿Qué pasa después de pandemia también? Después de pandemia tuvimos 23, 24, como que hemos venido como que recuperándonos. Sin embargo, a medida pasan los años, podríamos decir que no, por la no planificación, ya por la no ser, poder ver qué es lo que se puede venir. Entonces, ¿qué pasa? 2, 3 años más y volvemos a caer. ¿Ya? Y cada que vuelva a caer una crisis climatológica, un problema político, entonces volvemos a caer hasta el fondo y toca otra vez volver a recuperarnos. No tenemos la capacidad de mantener esta recuperación. O sea, logramos recuperarnos
y no nos mantenemos en el tiempo. El gráfico va para arriba y para abajo. Muy bien. Solo quiero Sí. aprovechar algo. Eso que demuestra la ausencia de políticas de Estado. Todos los gobiernos inventan cosas cada 4 años y algunos lo están haciendo bien, pero llega otro, incluso del mismo partido, corta y empieza a hacer otras cosas. Entonces, eso está bien claro. Ahí no tenemos políticas de Estado orientadas a impulsar el desarrollo. Muy bien, hago una pausa. Están con nosotros los economistas Juan Humansor y Henry Rodríguez Corea. Hacemos la pausa y cuando vengamos, el tema político actualmente, esta incertidumbre que se está generando después de revisar cómo ha estado el crecimiento económico de los últimos años, qué riesgo nos trae en el proceso de planificación para el próximo cuatrienio, o dejémoslo en el 2026, porque habrá que poner plata hoy para ver resultados mañana. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con los economistas Henry Corea y Juan Humansor. ¿Qué nos puede deparar el próximo año revisando las inversiones, los niveles de crecimiento frente a esta incertidumbre que tenemos en política? Porque aquí no solo es ver lo nuestro, el capital hondureño, es también el capital externo que juega un papel importante. Mire, para el próximo año el gran reto es cambios estructurales en la economía. No podemos seguir haciendo lo mismo. Nosotros traemos unas gráficas interesantes que ya las vamos a mostrar haciendo y le estamos haciendo un reto a los candidatos presidenciales, les estamos generando ideas de lo que hay que hacer el próximo año. Es importante, bueno, sí, reconocer la inversión extranjera directa. Bueno, sí sabemos, este año estábamos bien, comenzamos bien, lo decía en unas entrevistas anteriores. Empezamos un 2025 con buenas cifras económicas. Entonces, ¿cuál es el desafío? O sea, que estos problemas, que toda esta incertidumbre política no venga a afectar lo bueno que estábamos haciendo. Entonces, nosotros, como lo que decía Henry, como universidad, hemos entregado, hace unas semanas entregamos a los presidenciables un documento en el cual había unas propuestas de política están totalmente claras para que de ahí pueda ser una ruta para poder atacar y poder hacer políticas económicas con base a cifras, a datos, a la problemática que el sector privado mismo dice. Entonces, en la medida se hagan esto, se utilicen estos recursos, se utilicen estos datos, o sea, repito, no es que nos vamos a sentar y van a decir, bueno, pues es que yo pienso que lo que debemos atacar es esto. No, ya están los datos, ya están las cifras, incluso ya está un manojo de propuestas en el ENAE, que hace unas semanas lo entregamos, y ahí están las políticas para atacar 6 pilares fundamentales del sistema de mercado del país. Entonces, al menos eso sería como un punto de inicio, un punto de partida, para que de ahí se tomen y comiencen a generar políticas en aras de la generación de empleo, porque si queremos atacar pobreza, tenemos que atacar primero el desempleo. Aquí tenemos algo interesante, estamos comparando las tasas de crecimiento económico y tasas de crecimiento demográfico. ¿Cuánto tiene que crecer el PIB para generar bienestar? Esa es una pregunta que nos hacemos. Pues el PIB tiene que crecer lo más alto posible con relación al crecimiento de la población. Si el PIB crece a los mismos niveles de la población, como ocurrió en el gobierno de Carlos Flores, simple y sencillamente estamos generando los bienes y servicios para el sustento de lo que están haciendo. Es decir, para pasar. Para pasar, no avanzamos. Y esas dos gráficas, por ejemplo, en la época de los 80, la primera antes de Roberto Soso Córdoba, crecía más la población que el Producto Interno Bruto. Y después la economía se ha ido recomponiendo, crece, pero todavía no crecemos lo suficiente. Y más elocuente de eso es la siguiente gráfica que tenemos. Pasemos a la siguiente gráfica. Bueno, aquí la tenemos. ¿A cuánto debemos crecer para responderle efectivamente a esos niveles de crecimiento poblacional? Arriba del 6.
Pero nosotros tenemos una propuesta, Chendo, que alcanzar el 6 no es fácil. Hay que hacerlo de manera gradual. Bueno, si Entonces, no lo hemos alcanzado el reto- nunca el en reto- los últimos 40 el años. reto es empezar por 4.5, llegar a 5, hasta que nos estabilicemos arriba de 6. Ese 4.5 debe ser sostenido. Debe ser. Por sí, lo claro, menos claro, en un claro, par de años para dar el gran paso. A 5. A 5. Ahora, pero ¿cómo lograrlo? ¿Cuál es la gran propuesta? Ya se las vamos a tener en cuestión de minutos. Ok, pero aquí queremos dejar bien claro, estamos comparando la tasa de crecimiento económico y la pobreza. Vemos todas esas barras que tenemos ahí. La pobreza en Honduras se empieza a medir en los años de los 90, por eso no aparecen los dos presidentes anteriores. Que en todos los gobiernos, la pobreza, con excepción del gobierno de Emer Zelaya de 2009, que estuvo en 59%, de ahí todos los gobiernos han estado arriba de 60%. Cuando menos estuvo fue 2006, 2009. Ahora, y hay un efecto que también lo debemos destacar. Que viene ya ese nivel de reducción Maduro. de la pobreza Es el impacto del obedece gobierno de a los Maduro. beneficios que dejó En parte, el gobierno anterior. la deuda externa de Honduras que fue perdonada. Y el gran crecimiento que tuvimos en ese gobierno Había anterior. plata. Había plata, había más bienestar. Pero entonces, ¿cuál es el gran reto aquí para disminuir la pobreza? Que ese promedio de crecimiento económico que está abajo se aumente y a medida que esa línea negra vaya subiendo, se espera que esas barras vayan disminuyendo. Sí, esa línea negra, la que tenemos en la parte de abajo, la horizontal, ustedes la pueden ver, es prácticamente estable, con la ligera diferencia en el 2006-2009. Ahora, ¿qué programas eran los que deberían haber logrado la continuidad para tener crecimientos estables? Porque usted me dice que el problema es que aquí unos dicen una cosa y viene el otro gobierno y ya no me gusta. Es que lo que pasa es que todos los gobiernos de Honduras han sido asistencialistas. Todos en su momento tienen su programa de ayudas de compensación social, que ayudan, pero eso no es desarrollo, eso no es suficiente. Eso Solo ya son lo vamos a ver, paliativos. pero me quiero adelantar. Debería de revisarse con puntualidad, doctor Rodríguez Juan, y quitar algunas cosas, porque aquí lo que nos han trasladado es que llevemos ayuda social, pero no sé qué grado de supervisión tiene, qué tan efectivo es un programa. Bueno, si no para nuestro botón, veamos lo que pasó en Cedesol. Es importante mencionar que no solamente vamos a decir de que tenemos que crecer a un 5%, un 6%, sino que tenemos que atacar también la parte de la desigualdad de los ingresos. Porque ¿qué pasa? Si estamos creciendo, si nos preocupamos, repito, sin una planificación, sin tomar decisiones de política basadas en datos, ¿qué va a pasar? Vamos a aumentar el crecimiento económico probablemente a un 4%, a un 5%, pero la pobreza no se va a ver reflejado ese aumento en el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico está actualmente, ya, vamos a decir que lo está disfrutando o se está sintiendo solamente en algunos sectores productivos del país. Entonces, y eso no ataca pobreza. Lo que necesitamos también, además de hacer crecer la economía, tratar de reducir o atacar la desigualdad en los ingresos. O sea, que los crecimientos económicos no estén impulsados por actividades económicas, por ejemplo, que no sean tan intensivos en empleo, por ejemplo. En la medida que este crecimiento económico, digamos, vamos a hacer un 5% de crecimiento económico para el 2027, pero que el impacto de este 5% sea, tal vez no en su mayoría, pero sí más de lo que ha sido históricamente el sector agrícola. O sea, políticas que impulsen el sector agrícola para que este 2 puntos porcentuales más de crecimiento tenga una influencia fuerte en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque si eso es así, vamos a estar atacando el sector laboral del país, porque la actividad económica agrícola es intensiva en mano de obra. En la medida crece la economía, la actividad agrícola, en esa medida entonces estamos reduciendo la pobreza. ¿Por qué? Porque estamos generando más puestos de trabajo, estamos llevando más ingresos a los hogares y eso sí me va a atacar la pobreza. Entonces, no solamente crecer por crecer, igual que el desempleo, no solamente de reducir el desempleo, sino que generar plazas de trabajo que tengan un ingreso suficiente, ya, no solamente reducirla. Bueno, y a propósito de ese control de la empleomanía, me voy a ir a lo estatal. Estar engordando el gobierno que tanto daño nos ha generado
en tener estas tasas de crecimiento tan deficientes? Porque aquí lo que tenemos, y no sé si más adelante o ustedes han hecho ese análisis, doctor Rodríguez, de cómo estábamos con un Estado reducido en el 82 a la enorme masa laboral que se consume el presupuesto en cantidades exageradas a lo que tenemos hoy. Y si vemos lo que va a ocurrir en el próximo gobierno, independientemente de quién llegue, es una tendencia hacia el crecimiento y un daño porque al que despiden hay que pagarle. Sí, lo que ocurre es que ante la incapacidad del aparato productivo del país para generar puestos de trabajo, el Estado, no hablemos del gobierno, porque ahí la gente se queda, se vuelve el gran empleador. La lógica económica en estos países debería de ser que los gobiernos sean los facilitadores de los procesos de desarrollo. Ahí hay un punto clave. Usted me habla de facilitador, pero de repente hemos encontrado un Estado que es empleador. Que es cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Si el Estado genera las condiciones para que venga la inversión, que esa inversión genere puestos de trabajo, que mejore las condiciones, como dijo Juan, de desigualdad, mejore los ingresos, no habría necesidad de que el Estado se volviera el gran empleador, porque el Estado tiene compromisos, los gobiernos llegan comprometidos con toda esa masa de votantes, y algunos de ellos son importantes, tienen poder y van a exigir puestos. Pero como no logran ubicarse en la empresa privada porque no se generan los puestos de trabajo que se requieren, entonces hay necesidad de estar inventando puestos en el gobierno. Ya vamos a pasar unas láminas bien interesantes que tenemos del presupuesto. A ver si vemos la siguiente. Vamos a pasar. Ahí explicamos algo de eso. Aquí tenemos la deuda externa. Ok. No, hay una antes. Este es el presupuesto. Sí, vamos a la anterior. No, esta está bien. ¿Nos quedamos ahí? Sí, esta nos Perfecto. Ok. ¿Por qué es importante esto? Porque vemos que aquí teníamos en el año 2010 apenas 68 mil millones de presupuesto. Y luego tenemos en este año, para este gobierno, 266 mil millones. Casi se ha triplicado por poco. Entonces, y esas son las barras. Las barras azules es el comportamiento que ha tenido el presupuesto. Aquí no hablamos de gobierno, sino de años. Vamos años con años y vemos que el presupuesto va aumentando. ¿Hay algunas razones para que se incremente? Sí. Una de ellas es la inflación. Hay que seguir manteniendo. El pago del servicio de la deuda. Que ese es un pretexto, Chendo, lo de la deuda. Ese es un pretexto de los gobiernos. Ya podemos explicarlo. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que ya vimos en las gráficas anteriores que la pobreza se mantiene alta y que al gobierno todos los años se le está incrementando el presupuesto. La gran pregunta es, ¿para qué sirve este presupuesto? ¿Para dónde se va este dinero? ¿En qué se está empleando? No se ve un efecto directo del incremento del presupuesto del gobierno en la reducción de la pobreza. Y luego esa gráfica irregular que vemos ahí en líneas rojas es cómo va evolucionando el presupuesto de un año a otro. Y hay una línea punteada allá que es la línea de tendencia. Y usted puede ver cómo en el actual gobierno rompe la línea de tendencia y se le ha aprobado un presupuesto muy arriba de esa línea de tendencia. Un presupuesto sobredimensionado en relación a los años precedentes. Entonces, no es pretexto el servicio de la deuda por romper esa línea, y usted me dijo que me iba a explicar por qué. Eso es el argumento de los actuales es que ese es el argumento economistas del Estado. Sí, ese es el argumento de los gobiernos. Recibimos, este año, por ejemplo, este año el gobierno tiene que pagar 67 mil millones de lempiras del presupuesto de servicio a la deuda. Y ellos dicen que ese es un obstáculo, que no es tan cierto. ¿Por qué? Porque pagan 67 mil lempiras, pero ellos recuperan 80 mil, se endeudan más de lo que pagan. Entonces, sería un obstáculo si esos 67 mil realmente se los restáramos al presupuesto. Pero salen y vuelven a entrar en una cuantía superior. Por eso o sea, dan con la derecha, reciben con la izquierda. Pero dan menos y reciben más. Estamos. Por ejemplo, este gobierno es casi seguro que va a pagar esos 67 mil millones y se va a endeudar en 75 mil. Entonces, ¿es una traba la deuda o es un pretexto? Es un pretexto porque a la larga terminan captando más recursos vía endeudamiento de lo que ellos pagan. O sea,
es un obstáculo en los primeros meses, pero después se va recomponiendo. Y por eso tenemos la siguiente gráfica, que vamos viendo cómo ese endeudamiento se va incrementando. Esta gráfica que está aquí solo es de la deuda externa del gobierno central, nada más. Y estamos debiendo a esta fecha, más o menos aproximada, hace un mes atrás, más de 9.000 millones. Deuda externa. Si le sumamos más de 8.000 millones de la interna, estamos llegando casi a los 18.000 millones. Estos son millones de dólares. De dólares. Para tener una idea y una dimensión de lo que tenemos, la administración de Maduro para la transición a Manuel Zelaya Rosales quedó en alrededor de 3.000 millones. Ahí están, Chendo, ahí están. Mire, quedó 3.980 y después bajó a 1.802 en esos gobiernos, producto de la condonación. Si la condonación nos favoreció, veníamos de 4.000 a 3.000, bajamos a 1.802 y de ahí vuelve a crecer. Entonces, aquí hagámonos la pregunta. ¿Para dónde se va todo este dinero? Nos endeudamos todos los años, la deuda crece, al gobierno se le incrementan los presupuestos año con año y las cifras de la pobreza vemos que están estancadas. Que eso no se traduce en bienestar de la población. Seguimos creciendo muy bajo. Algo estamos haciendo mal o algo falta por hacer. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí en el banquillo. En breve seguimos con nuestros invitados de hoy. Ya tendremos las propuestas que trae esta investigación que ha hecho la Academia Hondureña para los políticos. Ya le hicieron llegar esta propuesta. ¿En quiénes se encuentran un compromiso para tomar estas ideas? Después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo. En el mundo, el principal generador de puestos de trabajo con incentivos bien dados, con seguridad jurídica, es el sector privado. Vámonos a la otra gráfica para luego entrar a la gran propuesta. Aquí estamos con el mercado laboral. Estos son datos de Honduras. Datos de Honduras. ¿En qué todo eso que hemos venido viendo, ese paso que hemos venido dando en la historia de Honduras, en esta historia democrática, nos ha dicho bien claro, hay pobreza, no se generan las oportunidades que demanda la población y eso viene a impactar en el mercado laboral. Tenemos una fuerza de trabajo de 3.9 millones de personas. Fíjense que dentro de esa fuerza de trabajo siempre sobresalen los hombres con casi el 60%, el 40% de las mujeres. Y hay que hay algo bien interesante, que de esa fuerza de trabajo hay ocupados y desocupados, por supuesto. Pero lo destacable aquí es que de esos ocupados, de esos 3.7 millones de ocupados, el 59% son asalariados y el 40% son no asalariados. ¿Qué significa no asalariados? Cuentas propias. Gente que se gana la vida. El emprendimiento. El emprendimiento se ha incrementado. Tenemos el 40%. ¿Por qué? Porque como la economía no genera las oportunidades que demanda la población, la gente tiene dos opciones, o se va del país, emigrando, sale a buscar oportunidades, o se la juega dentro del país. Y entonces esos no asalariados se están convirtiendo en un sector muy importante, porque ellos mismos son los que se generan sus propias oportunidades. Y este es un sector que hay que ponerle mucha atención, porque son los que nosotros conocemos como cuentapropias, son emprendedores. Y esto, por lo general, son empresas que no son formales. Entonces, esto, ¿qué es lo que podría provocar? Pues, que se generen puestos de trabajo, porque recordemos que alrededor entre 70 y 80% de las empresas en el país son empresas informales. Entonces, ¿qué significa? Que por la misma cantidad de porcentaje son empleos informales. Entonces, ¿esto qué es lo que viene a...? ¿Por qué digo que hay que ponerle mucha atención? Porque necesitamos que estos cuentapropistas pues logren formalizarse en el sentido de que ellos puedan poder darle una mejor oportunidad de empleo a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque si no, lo que vamos a seguir, digamos, engordando, que aparece en la siguiente diapositiva, es la subocupación. Que siempre seguimos insistiendo que el principal problema en Honduras no es el desempleo, porque un desempleo de un 5.2%, la verdad, es muy manejable.
Sin embargo, digamos que es un 5% de desempleo. Significa que el 95% del mercado laboral está siendo ocupada. Sin embargo, alrededor del 50% de estos ocupados están en condiciones Veamos la de siguiente, subocupación. Si Sí, quiere, vamos pasemos a la revisar siguiente. ese cuadro entonces de la subocupación, porque aquí es el otro elemento y la Exactamente. otra variable Siguiente. que se introduce a la discusión de mucho riesgo. Es Y es que muchos de estos subocupados, que ya lo vamos a revisar a La continuación, siguiente. es la siguiente, por favor. Este. Aquí nos quedamos. Muchos de estos son incluso mano de obra calificada. Se nos está yendo. Exactamente. ¿Qué es lo que está pasando? En la medida va creciendo, si se fijan, 5% de desempleo, eso la verdad es manejable. Ya digamos que es una tasa de desempleo que podríamos considerarla como está bien. Sin embargo, seguimos manteniendo alrededor de 43, 44, 45% de subocupación. ¿Qué es la subocupación? Vamos a ver, la primera que dice subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo son las personas que están trabajando, pero no están trabajando las horas o la jornada completa. Es decir, solo trabajo el lunes y el miércoles, nada más puedo trabajar. O solo trabajo Una de 8 a especie de 12. trabajo temporal. Sí, trabajo temporal, pero que ellos tienen deseos de trabajar más. O sea, trabajar la jornada completa. Se le pregunta, ¿cuántas horas trabaja al día? Solo trabajo 4. ¿Por qué no trabaja las 8? Es que solo para eso ajusta en mi empresa. Yo quisiera trabajar las 8 horas para ganar más. Pero, ese es un subocupado por insuficiencia de tiempo de trabajo. Pero vamos al grueso, a la tasa de subocupación por insuficiencia de ingresos. ¿Quiénes son esos? Son los que trabajan la jornada completa o más y no ganan un salario mínimo. Ese es lo más crítico. Podemos ver ahí mucho emprendedurismo, el negocio de calle, por que son los que citar un están en caso. el anterior, que está creciendo más los no asalariados, que cualquiera podría decir es bueno, porque significa que los hogares entonces están pasando de ser asalariados, trabajando para un patrón, están pasando a ser empresarios, cuentapropistas, generando empleo. Eso es muy bueno. Ya, pero si no tenemos el suficiente control, el suficiente mecanismo de control para que las plazas de empleo que estén generando estos cuentapropistas no vengan a engrosar esto, que no sean plazas que no ganen un salario mínimo. Ahora, ¿por qué pasa esto? La subocupación, ¿qué es lo que me genera? Baja en la productividad del empleado. ¿Por qué? Porque si un empleado no gana lo suficiente para llevar plata para que coma en su casa, no va a ser productivo. Va a hacer lo que le piden o menos. Sin embargo, un empleado que gane lo suficiente para poder llevar comida, sustento a su hogar, va a ser incluso más productivo. Y eso viene a pegar a los números que hemos estado hablando de crecimiento económico sostenible y un crecimiento económico que me genere una reducción en la pobreza. Con estas cifras no lo logramos, un crecimiento sostenible. Es que el problema aquí se da, no solo es la falta de empleo, sino la calidad del empleo, como dice Juan. Más del 43% de los empleados están en una categoría precaria. Así se llama, es precariedad en el empleo. Y luego vemos que el otro problema que tenemos es la atomización del desempleo en las ciudades. La gente está abandonando las áreas rurales. Por eso es que se ve menos desempleo en el campo, porque allá al no haber oportunidades, la agricultura es estacionaria, empiezan a emplearse como obreros, se mueven a los centros urbanos y se quedan. Entonces, eso es preocupante. Nadie quiere ser... ¿Y cómo el Estado deberá atacar que sí es un serio problema? Porque estamos abandonando el campo y los cordones de miseria cada día más están creciendo en la gran ciudad. Claro, y entonces ponen en precario la prestación de servicios, el incremento de la delincuencia, problemas de seguridad ciudadana, por esa atomización. Entonces, la ruta que tiene la gente es del campo a la ciudad y de aquí hacia el extranjero, ante la falta de oportunidades. Entonces, aquí hay un reto grande, porque no solo es de generar trabajo para los que no lo tienen, sino de cómo mejorar la calidad de ese 43% de los empleados que no tienen los ingresos suficientes para atender sus necesidades. Es casi seguro de que la mayoría de ellos están obteniendo ingresos inferiores a la canasta básica. Por eso están en la pobreza. Y por eso tenemos un 40% de pobreza extrema. Porque ni siquiera logran tener los ingresos para atender las necesidades elementales de su familia. Por cierto, una pobreza extrema que ha crecido. En eso sí la tendencia ha sido hacia
un alza. Sí, se mantiene más o menos. Siempre el rango entre la pobreza relativa y extrema se mantiene. Aquella se mantiene en los 60, siempre arriba de 60, y entre 40 y 45. Bueno, ahora vamos al último cuadro, donde está la gran propuesta y el documento que se ha hecho llegar a la clase política, los principales desafíos del próximo gobierno, la ejecución presupuestaria. Debe ser tan puntual en que esa inversión pública sea efectiva y no tener instituciones del Estado que siempre salen con el mismo argumento. Es que hasta el final de año se da una ejecución efectiva. ¿Es correcto eso? Sí, queremos iniciar con algo aquí, Chendo. Vamos a elecciones. Las elecciones siempre generan esperanzas. Esperamos cambios positivos para el país. Y aquí nosotros tenemos unas propuestas de algunas estimación de indicadores que son lo mínimo que debe lograr un gobierno, cualquiera que sea, para emprender un proceso de desarrollo. Hacemos la invitación a los candidatos presidenciales, a sus equipos de trabajo, esos que están trabajando en los planes futuros de sus propuestas, a los mismos periodistas que los andan entrevistando, a los que van a tener debates con ellos, que les pregunten sobre esto, porque generalmente las campañas en Honduras se basan en el qué, y el qué ya lo sabemos todo, pues ya hablamos el suficiente del qué. Lo que queremos ver en esas propuestas es que nos digan cómo lo van a alcanzar. El primer reto que tiene el gobierno es nombrar un gabinete con los mejores ciudadanos, hombres y mujeres, basado en los principios de la meritocracia. El técnico en lo técnico, el político en lo político. Especialistas en sus temas, con experiencia, que no vayan a improvisar. Todos los partidos tienen gente capaz, en todos hay. Hay hondureños muy especializados, que echen mano de ellos, que los pongan ahí. ¿Por qué, Chendo? Ir a improvisar tiene un costo económico y un costo político. El costo económico ya lo vimos bien claro. Llegamos a final de año con 20% de ejecución en la inversión pública, con 70% en el que no se pudo, que apenas se ejecutó el presupuesto. Y eso es un costo económico. Y el costo social es que ese presupuesto que no se ejecuta son obras que no recibe la población, los más pobres, pérdida de atención. Entonces, primer reto que deben de afrontar es cómo conformar un gabinete que ya sepa lo que va a hacer, que no vaya a improvisar, que ya tenga experiencia, que vaya con planes bien definidos y que empiecen a trabajar desde el primer día. Para ello, ella va a permitir que se alcance una ejecución presupuestaria no inferior al 95%. Eso es posible si se trabaja ordenadamente con planes. Y desde el primer día se puede alcanzar una ejecución presupuestaria del 95%. Muy bien, voy a ir a la pausa y luego seguimos con este análisis y a propósito del nombramiento de personal con la expertise y con las capacidades que le respondan al país. Cuidado con eso del servicio exterior, si no miremos el ejemplo de hoy. En un país como la República de Corea, con mucha disciplina, un diplomático, entre comillas, borracho y asaltando. Pausa, ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo. Sí, nos mantenemos con el último cuadro para cerrar el análisis de nuestros invitados de hoy, Juan Humansor y el doctor Correa Rodríguez. Ya vimos la ejecución presupuestaria, el déficit fiscal y el endeudamiento público. Aquí quedamos. Juan, por favor. Es importante, bueno, recordemos que el endeudamiento lo hemos mantenido ahí, y en un endeudamiento alrededor del 50%. Todavía es un endeudamiento bueno. Sin embargo, recalcamos, no importa que nos endeudemos, porque no hay que satanizar la deuda. Si esa deuda se convierte en una reducción de la pobreza, en una mejora en la calidad de vida de la población, está bien que pase el 50%. Problema es que muchas veces este endeudamiento es para empleomanía. Exactamente. Entonces, si pasamos del 50% y no tenemos datos de mejora en calidad en la población, pues eso no es correcto, no es bueno. Entonces, porque siempre hablamos de que tenemos igual. Recordemos que en Honduras
al menos en los últimos años hemos andado en un rango de endeudamiento con respecto al PIB del 50%, alrededor del 50%. O sea que no nos hemos excedido como exageradamente. Hay países que tienen el 80%, incluso el 100% del PIB. Sin embargo, estos países tienen el 80%, o sea, un endeudamiento entre el 80% y el 100% como parámetro del PIB, pero tienen niveles muy bajos de pobreza. O sea que ese endeudamiento, aunque sí digamos que es, entre comillas, excesivo, pero sí está dando buen dividendo. Sí, entonces, repito, no solamente, no, pues que si nos mantenemos en el 50% estamos bien, no, pues si que nos mantengamos en el 50%, pero que igual, que si digamos que sobrepasamos un poco, pero que se vea reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de los hondureños, no hay ningún problema, ya no hay ningún problema. Muy bien, seguimos. Si nos quedamos solo con el cuadro, por favor, para entrar en los detalles quedémonos solo con el cuadro, producción. Aquí estamos. Crecimiento económico, ya lo vimos que debe ser sistemático, arriba del 5%. Habíamos hablado antes del crecimiento. Pero ¿qué significa alcanzar el 5%? Bueno, la verdad es que nosotros ponemos 5 en promedio. Lo ideal me dijo que sería tener niveles arriba del 6%. Pero sabemos que eso no es fácil, hay que ponerle gradualidad. Que logremos el 4.5 y lleguemos al 5. ¿Por qué? Necesitamos cambios profundos en la estructura productiva del país. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir creciendo como ya nos contó la historia. Entonces, aquí hay que darle vuelta a la economía, empezar a hacer otras cosas novedosas, pasar de ser generadores simples de materia prima a la industria. Y no estamos hablando de esa gran industria, sino una industria manufacturera que nos permita empezar a sustituir importaciones. Hay una gran gama de bienes y servicios que los traemos del extranjero y nosotros tenemos la capacidad de producirlos en el país. Entonces, es necesario cambiar. Por ejemplo, ¿qué revisión se tendría que hacer a esta cercanía que hemos tenido con China, que es un competidor mundial, pero aquí nos está llenando de basura? Incluso mucho emprendedor, a propósito que hablábamos de emprendedor, esta llegada de diferentes productos chinos, asiáticos, los han apartado del mercado, y ahí es donde hay que tener también el cuidado de no dañar la economía nuestra con esa línea de emprendedurismo. Es que ese es el cuidado que hay que tener cuando se firma un tratado, ¿no? Esos países los que andan buscando son mercados. Y la gran lucha ahora de Estados Unidos con China, esa guerra comercial es cuidando sus mercados. Y nosotros aquí tenemos que ser juiciosos, saber qué es lo que nos conviene. Dependemos de los Estados Unidos. El 45% de nuestro comercio, ida y vuelta, importaciones y exportaciones, viene y va hacia los Estados Unidos. 2 millones de hondureños viviendo en los Estados Unidos. Pero ¿qué tenemos con Estados Unidos? Una política, por más que nos digan que no, de confrontación, incluso hasta de desafío. Y ahorita ya nos demostraron suspendiendo el TPS. Entonces, ¿y qué hemos ganado con China hasta el momento? Nada, nada. Ni siquiera fluido inversión china hacia Honduras. ¿Cómo lograr ese nivel de inversión extranjera? Ahí lo sitúan ustedes en 4.200 millones de dólares. Es pero muy alto, sí, y aventado. Pero igual es una meta final de los 4 años. Allá dice arriba. Sí, es una meta para 4 años. Sí. Entonces, es decir, estamos hablando de un promedio de inversión de 1.050 millones cada año. Por año. Es posible, Chando. Como usted dice, es malo compararse, pero miremos Centroamérica. Son los niveles que tienen los países de Centroamérica. Costa Rica, Panamá, Dominicana, Guatemala. Tienen esos niveles de inversión. Hay que mejorar el riego país y el clima de negocios. 2 cosas que son básicas para el atractivo de la inversión. Y luego mejorar la infraestructura. Sobre todo, seguir trabajando en hacer más competitivo el sector de electricidad, que es donde ponen los ojos. La industria requiere electricidad competitiva, de buenos precios y calidad. Y luego hacer un llamado a los políticos. Una inversión no viene para estarse 3 meses. Una inversión viene para estacionarse, porque compran planta, compran equipos. Y la idea de ellos es quedarse muchos años en un país. Entonces, antes de tomar una decisión de largo plazo y venir a invertir en el país, analizan el clima.
ese clima político y con lo que estamos ofreciendo ahora, con ese desencanto que nos están dejando los políticos, esa incertidumbre que estamos viviendo, lo que estamos haciendo es alejando la inversión. Nadie quiere venir a un país donde no se sabe qué va a pasar en los próximos meses. Y ese inicio que no se sabe cuál será el rumbo que va a tomar. Sí, y ese inicio del 2026 con este panorama actual va a ser complicado para el gobierno que quede. No, definitivamente, definitivamente. Entonces, esa incertidumbre nos aleja de la inversión, porque como le digo, la gente que invierte fuerte viene a comprar plantas, equipos y quiere quedarse en el país, entonces lo va a pensar. Entonces, ese es el reto del nuevo gobierno, ya que no lo hemos logrado. ¿Cómo generar esa estabilidad, esa confianza para que fluya la inversión? No es muy aventurado 70,000 empleos, porque eso es por año, o es a los 4 años también. No, esos son por año, Chava. Ahí sí, ¿verdad? Porque no, eso es por año. Para lograr un crecimiento sostenido, si hay que generar ese empleo privado. Chendo, no es Estado, el Estado le puede generar mucho más. Sí, Chendo, pero es lo que necesitamos. Incluso fuimos conservadores, necesitamos mucho más. Si hay 250,000 desempleados, si les quiere dar empleo a todos. O sea, la mano de obra la tenemos aquí, solo es de generar las oportunidades. La oportunidad, pero para ello ocupamos una seguridad jurídica para el inversionista, seguridad ciudadana, infraestructura. Y son las grandes dificultades que ahora tenemos. Eso va a mejorar el clima de negocios, el riesgo país, va a hacer que la inversión fluya. Van a venir a instalarse las fábricas, vamos a producir en el campo. Pero ese es el reto del gobierno. Y los políticos con quienes han compartido, ya usted me dice, estas propuestas, ¿qué impresión han tenido? ¿Al menos han tenido la gentileza de responder o solo se queda como un mensaje despachado, como ha ocurrido históricamente en el país, y después no sabemos nada? Mire, los políticos siempre son receptivos porque están acostumbrados a ofrecer y después no cumplen. ¿Qué hacerlo? Ese es el problema que tenemos. Aquí, por eso es que requerimos un compromiso serio de ellos. Esto no es imposible, Chendo. Lo que se necesita es organizarnos, trabajar metódicamente, planificar, no seguir improvisando. El primer reto que tiene que tener el gobierno es un plan para sus 4 años, pero un plan realista, basado en el futuro, en la perspectiva, de tal manera que de ahí se pueda tener un plan de nación, que es lo que necesitamos. Ya tenemos un plan de nación, tiene cosas interesantes, retómenlo. Hay que sacarlo del archivo, hay que revisarlo y empezar a trabajar de manera ordenada. O sea, de lo contrario, ya le podemos decir lo que va a ocurrir en los próximos años. Bueno, solo quiero cerrar la participación de hoy con las políticas económicas del actual gobierno. ¿Qué tan efectivas han sido para mejorar los niveles de crecimiento económico? Porque aquí nos han hablado de que ahora sí tenemos unas reservas internacionales robustas, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo se logró eso? ¿Fueron las políticas económicas tomadas a tiempo o esa improvisación que ha sido lo común en el sistema de planificación de nuestro país nos ha llevado a observar una depreciación de nuestra moneda en más de un lempira en los últimos, pongamos un año para que no digan que estamos exagerando, por favor? Sí, en términos de mercado cambiario hemos tenido unos comportamientos en los últimos meses interesantes, pero como lo he mencionado siempre, ya se veía venir, pues. O sea, cuando hablaba de política económica, recordemos, bueno, pues a finales del 2024, pues hubo una política, casi no se habló de eso, un aumento en el encaje legal, ¿verdad? Entonces eso lo que provocó es que hubo una restricción en toda la liquidez del país, y vino eso como a tener un impacto ya tipo agosto del año pasado, y a eso se le suma el aumento en la TPM, o sea, una nueva política que le conocemos como una política restrictiva, ¿ya? De que lo que hace es que ejerce una presión hacia la alza en la tasa de interés. Ahora bien, ¿qué provoca esto? ¿Qué provoca esto? Bueno, pues le conocemos que, y lo hemos estado hablando ahora, ¿verdad? Que lo seguimos resintiendo, una alza en las tasas de interés. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, si eso nos genera una ralentización en la inversión, ¿ya? Porque las empresas entonces no pueden acceder a los créditos, a lo que quisiera acceder, porque hay una tasa muy alta, entonces eso viene como que a
frenar un poco la inversión. Ahora bien, ¿eso qué genera en el mercado cambiario? Pues aunado a esto vino una como que se soltó el deslizamiento de la moneda, ya, porque veníamos de unos meses donde teníamos entonces como que sostenido el tipo de cambio y no teníamos las características o las condiciones, perdón, cambiarias para seguir sosteniendo esta moneda. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que nosotros tenemos un tipo de cambio flexible. Siempre hay dirigido, le decimos flexible pero dirigido, pero si las condiciones, seguimos exportando los mismos productos, no tenemos como que una llave de que genere mayores divisas, ya las remesas se están desacelerando, entonces ¿qué pasa? No tenemos las condiciones para mantener un tipo de cambio como lo teníamos antes. Muy bien, gracias. Juan Humansor, economista hondureño, junto al doctor Henry Rodríguez Correa, que nos han acompañado esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.